Viernes, 21 horas, en la capital de la República Mexicana. Los saludamos con mucho gusto, les damos la bienvenida a esta emisión número 8 de nuestras charlas entretenidas, en ya su tercera época. Saludo con mucho afecto fraternal a todos los amigos que nos hacen favor de visitarnos, de acompañarnos, de escucharnos y presenciar nuestras charlas entretenidas todos los viernes a las 9 de la noche por Facebook en vivo y unas horas después en nuestro canal de YouTube. Sean pues bienvenidos y vamos a iniciar esta nueva emisión. Quisiera comentarles que entre los temas que con más frecuencia surgen, lo habíamos platicado en otra ocasión, entre nuestros amigos, nuestros invitados, nuestros internautas que nos acompañan por las redes sociales, es el que se refiere a la famosa intervención, a la capacidad que podría tener la institución masónica o que de hecho tiene la institución masónica para intervenir con influencia en los hechos sociales, en los hechos públicos, en los hechos de gobierno en todas partes del mundo. Y alrededor de este asunto, pues se han tejido una serie de historias, algunas que se apegan a la realidad y otras pues que no mucho, sino que más bien están en el mundo de la imaginación, de las leyendas, de las historias. Se ha escrito mucho, se han publicado novelas, se han hecho películas acerca de esta famosa intervención. Y ya recuerdan ustedes tantas anécdotas, tantas historias en favor y en contra, tanto en actividades que podríamos llamar de resultados positivos a lo largo de los siglos en la sociedad. Por ejemplo, la liberación de algunas situaciones de monarquías que han resultado agobiantes para los pueblos. Y entonces, en la generación de pensamiento, en la generación de pensamientos dentro de las logias masónicas, se han ido gestando movimientos libertarios. Hablamos de actividades tan importantes como la Revolución Francesa, en las cuales es indiscutible, está comprobado, está documentado, la formación de ideólogos y con tesis importantísimas que finalmente cristalizaron en movimientos sociales muy importantes. Esto que hablaba yo de la Revolución Francesa, pues llegó al punto de que costó la cabeza a los monarcas de aquella época. Y así como esto, en muchas otras actividades, en muchos otros acontecimientos importantes de la sociedad mexicana, mundial, se ha notado esta influencia. Pero por el otro lado, pues se ha dado también rienda suelta al pensamiento, pues algunas ocasiones muy bien intencionado, con el ánimo de decir, pues la masonería es una actividad maravillosa que produce siempre cosas positivas y tiene una gran influencia y no hay gobierno del mundo que no obedezca a las instrucciones masónicas. Pero otras ocasiones, pues digamos, llamémosle, no quisiera utilizar el término perversión, pero sí se ha distanciado un poquito la realidad de la leyenda. Y entonces se han creado historias, algunas realmente truculentas, que hacen la creación de personajes, de grupos, de sectas misteriosas, que van teniendo una influencia y en algunas ocasiones no solo nociva, sino hasta perversa sobre el devenir histórico. Y pues sobre ese asunto hemos querido platicar en muchas ocasiones con masones importantísimos, gente que está a nuestro alcance, que nos rodea, gente de carne y hueso que ustedes conocen, que ustedes ven y comprueban su actividad en muchos ramos del diario devenir de la sociedad y nos dan una opinión y nos dan otra, nos sugieren la posibilidad de que efectivamente con la formación intelectual, con la formación moral que se da al interior de las logias, pues se van haciendo que se va produciendo un cambio en la personalidad, en el ser individual de los masones, que hace que realmente sean personas de bien. Entonces, los defectos o los errores o las desviaciones que pudiera tener su pensamiento, con el diario trabajo, con el constante trabajo intelectual y moral al interior de las logias,
pues lo van purificando, lo van puliendo, y entonces van siendo cada vez mejores personas. De tal manera que al considerarse que la producción de masones, si es que así le podríamos llamar, eh, la formación de masones a través de los siglos ha sido muy numerosa, épocas en las que realmente la gran mayoría de la intelectualidad ha estado inscrita en las logias, otras épocas con menor afluencia, pero sin embargo siempre hay una gran producción de masones en el mundo, en todas las logias. Esto nos daría la idea de que pues, la sociedad va teniendo elementos cada vez más positivos. Digamos que esta es la influencia más determinante de la masonería en el devenir social. Entonces, bueno, ahí con esta idea podríamos pensar que efectivamente la idea de la formación o de la intervención masónica en la creación de la sociedad, pues es algo muy importante, algo demostrado. Pero por el otro lado, hay quienes afirman que no hay tal circunstancia, que realmente todo esto ha sido objeto de una desviación del pensamiento. Y entonces, justamente para aclarar este tipo de ideas, dijimos, vamos a invitar a una persona que realmente sepa acerca, por un lado, de la influencia real que la institución masónica tiene en los gobiernos del mundo. Pero por el otro lado, que no sea una persona digamos, con una deformación, sino que nos haya demostrado a través del tiempo, por su calidad moral, por su calidad intelectual, por su actividad en el mundo público, que es una persona confiable, con una voz respetable. Y entonces por eso hemos tenido el gusto de invitar al senador César Cravioto Romero, a quien le damos la bienvenida en esta ocasión aquí a nuestras charlas entretenidas, que es, les decía yo, la emisión número 8 de la tercera época, con la cual estamos pues, penetrando en este mundo de las redes sociales y con personalidades tan importantes como César. Mi querido senador César Cravioto Romero, te doy la bienvenida, te agradezco mucho tu presencia con nosotros. Veo que estás viajando, te veo en Sí, un vehículo. voy manejando, pero espero no hacer una barbaridad. Aquí andamos. No, Muchas gracias por la invitación. te agradezco mucho el esfuerzo. Yo sé que tus actividades te mantienen siempre ocupadísimo y esto me hace pues valorar mucho más tu compañía en esta ocasión. Estaba platicando, mi querido César, estaba platicando con nuestro público antes de que apareciera tu imagen, de que con mucha frecuencia entre el público que nos manda comentarios y que nos manda consultas y que nos propone temas, nos hablan de la intervención, de la influencia que la masonería tiene en los gobiernos del mundo. Y obviamente sobre esto pues, se han tejido una serie de historias, algunas verídicas, muy apegadas a la historia, como la gestación de las revoluciones, de la Revolución Francesa y demás, pero otras que francamente pues, van a la novela. Se han producido películas fantasiosas en las cuales se habla de perversión y de sectas misteriosas que cometen muchas faltas y demás. Esto es por un lado. Y por el otro lado, te comento que hemos platicado con muchos masones de comprobada presencia dentro de la institución, y se ha establecido como una especie de ecuación que yo te quiero consultar. Es decir, que ellos dicen nosotros los masones en una ecuación de nosotros los liberales. Y mi pregunta así, pues para aprovechar tu experiencia, ¿tú crees que esa ecuación sea real? Es decir, al hablar de masón, se está hablando necesariamente de liberales, porque, por ejemplo, a través del siglo XIX, pues vimos una lucha absolutamente violenta, fuerte, un encontronazo, inclusive con peleas que terminaban con la muerte de unos o de otros, entre logias masónicas liberales y logias masónicas conservadoras. Esta es la razón de que te hemos pedido tu auxilio, tu muy valiosa intervención, toda tu experiencia, y que nos saques un poquito de dudas. En tu opinión, ¿es cierto que los masones son siempre liberales o hay de todo? Sí. Ya no te escuché, Rafa. No, no escuchaste. Ah, ya me estás dando la palabra. Pues sí,
primero comentar, bueno, y agradecer la invitación a estas charlas entretenidas que a raíz de la pandemia sé que estuviste realizándolas y que han ayudado mucho a mantener el contacto pues, en este momento muy difícil donde no nos podemos reunir, ya se está regularizando, pero han ayudado mucho a mantenernos en contacto y qué mejor que dialogando sobre temas de interés nacional y de interés histórico. Sobre tu introducción, me gustaría que, por supuesto, la Revolución Liberal francesa pues fue fundamental para toda la organización política que se da en Occidente, a partir justamente de la división de poderes, poder legislativo, ejecutivo, judicial, toda la posición política prácticamente que se ha dividido en Occidente, posiciones liberales, posiciones conservadoras, que si bien hoy tal vez ese esquema ya está desgastado y estamos caminando hacia otras formas de organización política, pero por supuesto que han sido más de 200 años que nos hemos organizado social y políticamente, tomando pues ese ejemplo, ¿no? Sobre todo de la Revolución Francesa. Y también de la Revolución Francesa, pues brevamos estos estandartes de igualdad, libertad, fraternidad, que, insisto, pues han sido estandartes de toda la organización social de Occidente. En México, por supuesto que también llegó el liberalismo, pasando nuestra independencia, pues se generó toda una corriente liberal donde el país entró en un debate y en un planteamiento de restarle poder a la Iglesia para dárselo a las instituciones del Estado. Y obviamente en la Revolución pues también se da pues una batalla otra vez entre conservadores y liberales. Y hoy en México tenemos un momento histórico muy similar, donde se está desmontando un régimen y se está tratando de construir pues otra realidad que, bueno, pues eso genera obviamente mucho debate, genera círculos en cono, genera entre la mayoría de la población pues un interés en hacia dónde va a concluir todo este proceso de transformación. Fíjate, César, te agradezco mucho esta opinión, me reconforta mucho porque nos hace notar que no estamos tan equivocados cuando pensamos esto. Esta reunión, esta charla sobre liberalismo y conservadurismo dentro de la masonería, la planeamos hace ya varias semanas y desde la semana anterior pues ya habíamos tenido la posibilidad de contar con tu presencia, que por cierto insisto mucho en agradecerla porque sé de tus actividades, sé de que andas para arriba y para abajo por todo el país, lo cual te agradecemos mucho porque es una labor que necesitamos los mexicanos, de los legisladores como tú, necesitamos que haya esa actividad viva, que esté produciendo realmente un cambio de conciencias. Total que esto lo habíamos preparado ya con anticipación, pero ¿qué crees que en la charla, en la conferencia mañanera del presidente del martes pasado, nos dio mucho gusto escucharlo porque haz de cuenta que nos habría entendido, nos habría atendido a nuestra inquietud y se refirió justamente
a la situación de nuestro país hace 200 años. Y decía él, desde el inicio desde el nacimiento de nuestro país, la lucha entre liberales y conservadores se dio entre las logias masónicas. Y lo dijo así claramente el señor presidente López Obrador, porque ya sabes que mantenemos una admiración y un constante apoyo hacia él. Entonces, al referirse él a la lucha de los masones hace 200 años y decir que la nación mexicana es producto de esos pensamientos encontrados entre liberales y conservadores, pues nos hace entender que estamos en lo correcto, que de verdad, pues hay logias que llevan un pensamiento masónico conservador, que se han inclinado, por ejemplo, por las monarquías, por ir a Europa, por atraer a un gobernante y quitar al presidente Juárez, traer a una monarquía, y otros que han luchado, incluyendo, inclusive, haciendo peligrar su propia existencia, su propia vida, y llevando a cabo una serie de transformaciones. Entonces, yo creo que esta historia del siglo XIX, senador Cravioto, ¿consideras que ha sido una etapa superada? Creo que se interrumpió el audio con el senador Cravioto. Esperamos que se recupere. Estaba preguntándole, y miren, créanme que le agradezco al senador Cravioto toda su presencia, su esfuerzo, porque él está viajando por diferentes partes de la República, llevando pues las opiniones, el mensaje del... Estaba comentando, mi querido César, que las actividades que estás desarrollando, no sé si me está escuchando, se está interrumpiendo porque él viene transportándose, viene manejando en su automóvil, y obviamente al manejar uno su propio automóvil y además tener el teléfono, yo sé las dificultades enormes que esto produce. Por eso te estimo doblemente, mi querido César, que me estés apoyando con esta charla y que me estés acompañando en esta ocasión. Ojalá que muy pronto llegues a tu destino y podamos hacer un contacto que te permita estar más tranquilo. Pero bueno, te agradezco Sí, mucho. Decía yo yo creo no que el sé si... presidente, nada más para completar el comentario que haces, el presidente de la República es un gran conocedor de la historia de liberales y conservadores, pues desde que somos un país, o más bien desde que buscábamos ser un país libre. Y él entiende, aunque hoy ya no es lo mismo, que estas luchas, por supuesto, que iniciaron en las logias masónicas, y lo sabe perfectamente, lo entiende y lo ha estudiado, porque ha estudiado muy claramente todas las etapas de la historia de México. Y esto de lo que habla de la cuarta transformación, pues es la continuidad de esa lucha. O sea, eso lo tenemos que entender los liberales, los masones. Es la continuidad de esa lucha. La primera transformación, la independencia; la segunda transformación, la reforma; la tercera transformación, la revolución, y estamos viviendo la cuarta transformación. Y en las tres anteriores, así como en esta, pues ha sido una lucha de liberales y conservadores, indudablemente. Y los que somos liberales, más allá, que además esto ya no tiene que ver con partidos, tiene que ver con qué posición tomamos ante, por ejemplo, la reforma eléctrica. O sea, ahí no es un asunto de partidos, es un asunto de quiénes queremos que la industria eléctrica, que es una industria fundamental para el país, quede en manos de la nación o quede en manos de empresas extranjeras. O sea, a eso se reduce el debate de la industria eléctrica. Entonces, quienes apoyamos que quede en manos de la nación, pues somos los liberales. Quienes quieren que quede en manos de empresas extranjeras, pues son los conservadores. Y aquí no tiene que ver, insisto, con partidos. Va a haber liberales de varios partidos que van a votar a favor de que la industria eléctrica quede en manos nacionales. Y habrá de otros partidos, de varios partidos, y probablemente de todos los partidos, una parte que vote
hacia un lado y otra parte que vote hacia otro. Entonces, es muy interesante lo que se está viviendo y es lo que se ha vivido en la historia de México desde que peleamos por ser un país independiente. Había mexicanos, no solo españoles, que decían, no, ¿y por qué nos vamos a independizar? En la reforma, pues había mexicanos que defendían que la iglesia tuviera todo el poder que tenía y que no estaban a favor de la reforma. Y no se diga en la revolución, pues había mexicanos que defendían a Porfirio Díaz y había otros que defendían la revolución mexicana. Entonces, lo que estamos viviendo hoy pues, no es más que las reminiscencias de lo que se ha vivido, insisto, en la historia de México desde que luchamos por nuestra independencia. Hoy retuiteé un tuit muy interesante de un joven que decía, ¿cómo es posible que en este debate sobre el penacho de Moctezuma hay mexicanos que se ponen del lado de los austriacos? Claro. Y entonces en su tuit decía, bueno, siempre ha habido mexicanos que han estado del lado de los austriacos y ponía entre signos de interrogación, ¿o acaso no Maximiliano? Pues sí, claro, hubo mexicanos que traían a Maximiliano, que decían que teníamos que tener, teníamos que ser parte de ese imperio y que defendían a toda costa que México fuera parte de ese imperio. Entonces, pues es esa lucha. Entonces, cuando yo escucho que liberales, o que quienes se dicen liberales, defienden el anterior régimen, yo digo, bueno, pues qué clase de liberales son. Claro. Insisto, más allá de los partidos, es por qué defienden un régimen pues que no estaba fortaleciendo la independencia de México, el que seamos un país que tome sus propias decisiones, sino que estemos maniatados al nuevo orden mundial que tiene que ver con lo económico. Entonces, pues insisto, un debate fundamental. Estamos viendo épocas trascendentalísimas en la historia de México. Yo siento que estamos viendo épocas como si estuviéramos, insisto, en cualquiera de las otras transformaciones. Y qué bueno que se está dando en México, y qué bueno que somos parte de ello, y qué bueno que estamos vivos para dar esa batalla. Como Los dijera liberales. También como dijera, tomando o retomando las palabras del presidente, estamos viviendo tiempos interesantes, senador Cravioto. Yo recuerdo, y lo he mencionado en muchas ocasiones, en muchas de nuestras charlas entretenidas, ya estamos en la tercera etapa, en la tercera temporada, en la que pues ya hemos abordado muchos temas, pero hay algunos que me parecen torales, temas cruciales en el desarrollo de la masonería. Yo entiendo tu capacidad, entiendo tu compromiso con el poder legislativo, entiendo que tú eres representante pues de todos los mexicanos que votamos por ti en tu distrito, y entonces tienes que tener una actividad que incluya todos los intereses y que comente todo esto. Eso me parece intocable, pero en mi propia percepción, la formación inicial de nuestro país, cuando cuando el cura Hidalgo toma el estandarte y lanza el famoso grito y dice, pues vamos por Fernando VII, ayudemos a Fernando VII o viva Fernando VII, estaba representando a un grupo de españoles o de pro-españoles que querían que la corona borbónica se mantuviera. Desafortunadamente o afortunadamente, la vida de Hidalgo se terminó 9 meses después, y entonces ya el movimiento tomó otro cauce. Finalmente, 11 años después, ni unos, los borbonistas, ni los otros, los de la Casa Francesa, ganaron. Y pues tanto unas logias que defendían a los Borbones como las logias que defendían a los franceses
se quedaron, pues, ayunas, ¿no? Ni ganaron ni perdieron. Entonces, de un grupo muy esclarecido de los unos y de los otros, dijeron, me parece que fue una idea genial, dijeron, así como nació un nuevo país libre, soberano e independiente de otros países del mundo, pues vamos a hacer una masonería mexicana libre e independiente de las otras masonerías, tanto de la escocesa como de la yorquina, que eran las que fundamentalmente se habían enfrentado durante estos 11 años de gestación. Y entonces, al abrazo entre Vicente Guerrero y el señor Iturbide, el general Iturbide, cuando ellos se abrazan y producen el ejército trigarante y entran a la Ciudad de México y demás, en ese momento se gesta la idea de formar una nueva institución masónica. Y entonces decide crear el rito nacional mexicano totalmente diferente, ni borbonista, ni bonapartista, sino verdaderamente diferente. Y a partir de ello se inicia una lucha que sigue, continúa con los enfrentamientos. Y aquí es en donde te consultaba, mi querido senador Cravioto. Este siglo XIX podemos entender claramente que fue una lucha pendular. Una temporadita estaban en el poder los liberales y otra temporadita los conservadores. Inclusive yo me atrevería a decir que Santana, el mismo presidente Santana, unos periodos de gobierno los llevó a cabo cobijado por los liberales y otros por los conservadores. Y de ahí, desde Guadalupe Victoria en adelante, pues todos fueron cambiando de bando. La misma lucha entre Vicente Guerrero y Nicolás Bravo nos habla de este enfrentamiento entre masones. Y así se va produciendo hasta que finalmente un grupo muy numeroso de masones, con una gran influencia en el gobierno nacional, pues logran apoyar de una manera brillante al presidente Benito Juárez y pues logran todo lo que logró Juárez, las leyes de reforma, a lo que tú te referías de la separación entre el clero y el poder, etcétera, pero todo eso fue producto del liberalismo masónico. Y finalmente muere Benito Juárez y se produce la debacle y regresa el grupo conservador y tenemos los 30 y tantos años de Porfirio Díaz. Entonces, esta lucha del siglo XIX como que se ve clara, pero luego ya en el siglo XX viene una invención, pues que no sé si genial o no genial, pero una invención que marcó para siempre los destinos del país, la creación de los partidos políticos. Y entonces con el PNR o con el abuelito del PRI, pues como que se cooptan a las logias masónicas y entonces la lucha ya no es de logias masónicas, sino ahora de partidos. Y esto se lleva a cabo durante todo el siglo XX, para bien o para mal, con las desviaciones, con las degeneraciones que yo conozco, pero finalmente estamos, como tú decías, en una cuarta transformación, con un presidente que pues, nos ha dado muestras de un gran humanismo, de un gran progresismo, de un afecto por la justicia, que pues, nos hace ver que estamos verdaderamente en una nueva época. En este sentido, César, te quería preguntar, es mi preocupación más importante. ¿Consideras que los masones, la masonería en general, estamos haciendo una labor suficientemente penetrante en la sociedad o que nos falta todavía algún esfuerzo adicional que les pudiera apoyar a ustedes, a los legisladores, a los funcionarios públicos, que les pudiera apoyar de alguna manera para establecer nuevas vertientes de pensamiento? Bueno, nada más comentar parte de lo que tú dijiste, para ya cerrar mi intervención. Es muy importante lo que comentas de la masonería mexicana, porque tuvieron nuestros antepasados liberales, pues la osadía de decir, bueno, pues hay una masonería escocesa, yorquina, francesa, y por qué no hacer la mexicana. Y creo que eso demuestra las grandes raíces y la gran cultura que tenemos en México, de decir, tomamos lo esencial de la masonería, pero pues le damos el toque mexicano. Y qué bueno que existe el rito nacional mexicano, la Gran Logia Independencia número 2, y todo lo que tiene que ver con
pues llevar un soporte de una tradición ancestral que ha venido recogiendo la masonería, pero con ese toque, insisto, con nuestras raíces y con nuestra propia cultura nacional. Eso me parece muy importante enfatizar. Sobre tu otro comentario histórico del que mencionas, pues claro, no todo mundo se mantiene en la misma línea. O sea, ha habido liberales que terminan siendo profundamente conservadores y viceversa. Ha habido conservadores que después de ciertos procesos históricos terminan siendo liberales o terminan siendo consecuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las épocas actuales podríamos hablar de el maestro Batis. El maestro Batis, pues, de una formación conservadora y hoy, Panista de hueso colorado. panista de hueso colorado y hoy consecuente con la transformación del Claro. país. O vámonos con otros personajes todavía más, por ejemplo, el padre Solalinde. O sea, el padre Solalinde pues viene del interior de la Iglesia Católica y en su pensamiento y en su acción pues es más liberal que muchos, perdón que lo diga, que muchos que asistimos a las logias. O sea, un padre, un cura, teniendo claridad sobre qué posición tomar en este momento definitorio del país. Y entonces, así como en, en, en el siglo XIX, en el siglo XX, se dieron estos cambios de posición de muchos, porque hay que acordarnos que Porfirio Díaz, por ejemplo, pues combatió a los franceses y eso le valió pues tener el reconocimiento, llegar al poder y después se vuelve más conservador que cualquier conservador. Sí. Y lo mismo pasa en este momento histórico, lo mismo pasa en este momento histórico. Ahorita hablé de dos que se pasaron del conservadurismo a una posición más liberal o más consecuente con el nacionalismo que se está buscando con estas posiciones de transformación del país. Pero también ha habido del otro lado, o sea, personajes que están en la izquierda y que terminan en la derecha. Traicionando el movimiento, para hablar con mucha claridad, ¿no? Terminan traicionando la esperanza. Traicionando el movimiento y pasándose del otro lado. Por eso es tan importante, pues, ser consecuentes. Y para terminar, te contesto la pregunta. No, definitivamente la respuesta es no. La masonería no está a la altura de lo que estamos viviendo. O si no, enséñame un desplegado de los masones apoyando la reforma eléctrica, o un desplegado de los masones o un comunicado de los masones defendiendo al presidente de la República ante los ataques de la prensa de la derecha. Yo no he visto uno solo. No quiere decir que no haya masones que lo estén haciendo, pero como institución no se manifiestan en esta lógica absurda de neutralidad partidista. Está bien que haya neutralidad partidista en la masonería, está bien que cualquier masón pueda afiliarse a algún partido político o a ninguno, es su decisión personal, como pertenecer a una iglesia o no pertenecer, es una decisión personal de cada masón. Pero aquí no estamos hablando de una definición partidista, aquí estamos hablando de una definición de, a ver, respaldamos a un gobierno nacionalista, a un gobierno que le está quitando el poder que tenía los conservadores, la derecha, el gran capital, o no lo respaldamos. Si lo respaldamos, pues entonces no se ha visto públicamente que la masonería diga ante los ataques de la derecha a través de sus medios de comunicación, esta es la posición de la masonería. Ante el debate público nacional sobre la industria eléctrica, esta es la posición de la masonería. Yo no lo veo. Yo no lo veo como, sinceramente te digo, Rafa, lo he visto muy poco desde que estoy iniciado, que ya llevo
algunos añitos. Y Tienes toda la razón, senador. yo me inicié, pues era parte de mi tema. Yo decía, pues está bien que hablemos de los astros y de los signos zodiacales y de los cuadros y todo, pero si no lo llevamos a la práctica, si no incidimos en la transformación de nuestra realidad, pues entonces estamos llevando trunca la masonería. La masonería es pensar en los ideales, tener esperanza en realizarlos por amor a la humanidad, no por el ego de conocer más, no para que los de nuestra logia sepan que somos los más eruditos, por amor a la humanidad. Y amor a la humanidad es transformarla para que tengamos una sociedad pues más justa, más equilibrada para todos. Así yo lo entiendo y no lo veo. Y no lo veo. Ojalá que en estos momentos definitorios del país pues haya mucho más actividad en las logias masónicas hacia afuera, hacia posiciones afuera. Y si tal vez los masones no están hechos para salir a las calles, tocar puertas, etcétera, por lo menos sí en la intelectualidad, pues pueden sacar comunicados, pueden entrar al debate público, se puede decir, a ver, esta es la posición de una logia sobre tal y tal tema, porque ahí sí, en la sociedad todavía sí se escucha o se ve el logotipo de la masonería y dicen, esta logia de tal oriente dice tal cosa, pues sí se escucha en su sociedad, pero ni eso estoy viendo. Me parece interesantísimo, muy importante, y yo te agradezco en lo personal, porque me refuerzas mucho en mis propias opiniones, mi querido César Cravioto. De verdad, no sé si recordarás, seguramente sí, durante aquellos lapsos de la lucha que tuvimos callejera a raíz del fraude electoral que se nos cometió en 2006 y demás, hubo algunas logias, precisamente la Gran Logia Independencia número 2, estuvo posicionada ahí en Paseo de la Reforma, sujeta al ataque de la gente y demás, pero se estuvo manifestando la opinión de la institución masónica diciendo apoyamos al perdedor, apoyamos a la presidencia legítima de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente vino la lucha aquella en contra de la privatización del petróleo, de todo el movimiento de 2008 en adelante, y ahí seguimos. Pero efectivamente lo que acaba de decir el senador Cravioto me parece fundamental, porque pues como que es una jalada de orejas, es así como una llamada de atención, una solicitud de apoyo, de auxilio, es decir, pues si la masonería se considera la gran creadora de ideologías, si la masonería en sus talleres masónicos considera que es el gran motor del pensamiento universal, y presumimos los masones, Cravioto, presumimos de los grandes genios que han estado en la institución, y siempre mencionamos a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a todos estos grandes héroes de la nación, pero además los personajes internacionales. Entonces, ¿cómo es posible para nosotros, para mí en lo personal resulta inaceptable que conservemos silencio, que guardemos silencio ante las grandes oportunidades que tenemos de manifestar nuestra idea progresista y liberal y de manifestar nuestro apoyo a personajes, a luchas que se están viendo en favor de la sociedad, en favor de un progreso real? Yo te agradezco mucho, mi querido senador César Cravioto Romero, que nos hayas acompañado. De verdad te considero un gran esfuerzo, de verdad que te agradezco mucho más que hayas venido manejando y que a pesar de estos dificultades nos acompañes. Me gustaría mucho si tienes algo que agregar para no quitarte más tu tiempo. Pues nada más entremos a la acción, Rafa, porque uno de los que nos están escuchando, pues hagamos una campañita en las logias, hagamos un documento, presentémoslo y a ver quiénes se quieren sumar, porque viene un debate fundamental, insisto, que es la reforma eléctrica, pues que tomen posición, si no como institución masónica, sí masones de distintos ritos, de distintos orientes, de distintas logias, que digan, esta es nuestra posición sobre el tema de la reforma eléctrica, que pues además es un tema pues, que nos compete clarísimo. Dos masones nos dieron
los energéticos a la nación. Uno fue Lázaro Cárdenas y el otro fue López Mateos, ¿no? El uno con el petróleo y el otro con la electricidad. Y ahora tenemos pues un presidente que nos podría permitir probablemente apoyarle y acompañarle en este tipo de esfuerzos. Yo te agradezco mucho, César, y te ofrezco que en materia de este esfuerzo no vamos a escatimar absolutamente nada. Inclusive te insisto, te reitero, que estas charlas entretenidas son un esfuerzo que estamos haciendo personalmente por desempolvar a la masonería, por sacarla de sus torres de marfil y hacerla que tenga una intervención, una interrelación con la sociedad y que efectivamente dé a conocer sus propias ideas. Y esto pues sin dogmas y sin prejuicios, porque nos hemos dogmatizado en algunas ocasiones diciendo que los masones somos la gran cosa y que cuando el mundo necesita de algo, pues se cuenta con los masones, pero yo efectivamente noto esa carencia. Senador César Cravioto, ¿quieres agregar algo más? Ya no te quiero quitar más tu tiempo, veo que vienes manejando. Te agradezco mucho no poner en riesgo tu integridad. ¿Quieres agregar algo más? No he chocado. La No he afortunada. chocado, ni me he pasado ningún alto. Ya me pasé por unas calles donde no me debía haber pasado, pero ahora sí que no pasó de ahí. Afortunadamente, César. Oye, César, además, pues la puerta, las pantallas de las charlas entretenidas están permanentemente abiertas, tanto para ti como para algunos de tus colegas o de funcionarios que nos quieran acompañar y dar su opinión en favor, en contra, regañarnos, jalarnos las orejas o felicitarnos por lo que sea. Las puertas están abiertas siempre. Ojalá que muy pronto podamos contar nuevamente con tu presencia, un día que estés un poquito más tranquilo, o lo grabamos antes y lo producimos después, en fin, como tú quieras. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres agregar algo, nada César, más para despedirnos? saludar a todos los que ven este esfuerzo que haces, como siempre, Rafa. Tú eres alguien que siempre estás buscando informar, buscando debatir, y es muy loable lo que haces. Un saludo a todos y también ya a ver si organizas algo presencial. Lo vamos a hacer. Ya tenemos que tener menos miedo al virus. Esto ya va de salida. Un abrazo con mucho cariño, Abrazo. César. Vamos a terminar nuestra charla de hoy hasta las 9 de la noche. Vamos a recibir comentarios y opiniones de nuestro público. Yo te agradezco en todo lo que vale de corazón nuestra presencia. Por favor, lleva nuestro cariño para ti y para toda tu familia. Gracias. Igualmente. Que tengas la mejor de las semanas. Cuídate. Muchas gracias. Adiós, César. Bye. Pues estas han sido las palabras del senador César Cravioto Romero. Y ustedes ven, si no, les vamos a vivir eternamente agradecidos el esfuerzo que el hombre hace. Venía efectivamente transitando en su automóvil y a pesar de las dificultades de tiempo y espacio, pues nos ha permitido contar con su opinión y a mí me parece muy valiosa. Tengo algunos mensajes del público que nos ha acompañado en esta ocasión y me gustaría mucho platicar con ustedes algo de lo que hemos hablado. Pero yo quisiera rescatar, antes de entrar en comentarios de los mensajes y de las opiniones, quisiera rescatar con ustedes algunas de las opiniones que nos dio el senador César Cravioto Romero. Él es senador por un distrito de la Ciudad de México y por el partido Morena. Partido, por supuesto, que tiene el apoyo hacia el presidente de la República y hacia todo el movimiento de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido creo que pues, coincidimos en muchos aspectos con todo este sistema de pensamiento. Nos habló Jorge Maldonado. Querido Jorge, te mandamos un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Ya te extrañamos. Ojalá que pronto estés otra vez con nosotros. Dice un saludo fraternal a un liberal como es el senador César Cravioto. Claro, por supuesto que sí. Muchas gracias, Jorge. Jair Jiménez Aguilar nos manda un triple abrazo fraternal. Duber Ferreira, Zacarías, dice que manda un fraternal saludo desde Venezuela y a nuestro querido hermano César. Oh, Duber, pues muchas gracias. Ojalá que, mira, tuvimos alguna época, Duber, y aprovecho de la oportunidad de platicar contigo, tuvimos alguna época, algunos ciudadanos venezolanos que nos acompañaron en nuestra lucha aquí en la masonería mexicana. Y les proponíamos que organizaran una masonería venezolana, auténticamente venezolana.
no combinaciones de otros pensamientos, sino hacer como en el rito nacional mexicano, hacer una masonería nacional venezolana. Y por supuesto que hubieran contado con todo nuestro apoyo y demás, pero pues no, nunca se ha concretado, no cristalizó esa idea. Ojalá que en un futuro pueda ocurrir esto. Nuestro querido hermano, queridísimo hermano, el doctor Raúl Mejía, dice, nos anotamos para firmar el documento, es tiempo de definirnos. Caramba, doctor Raúl Mejía, para mí esto es enaltecedor, me llena de orgullo, de esperanza, escuchar que nos digas esto, porque siempre te hemos tenido en la mejor de las opiniones, nos parece que eres un hombre humanista, liberal, progresista, con un alto amor por la humanidad. Entonces, esto de que nos ofrezcas tu apoyo, seguramente que lo vamos a aprovechar. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y bueno, pues ya tenemos el compromiso de que nos acompañaras próximamente en nuestras charlas entretenidas. Entonces ya estaremos en contacto, doctor Raúl Mejía, para que nos des tus opiniones, así como lo ha hecho hoy el senador Cravioto, y podamos explayarnos en este sentido. Jorge Maldonado insiste, nos manda otro mensaje y nos dice que nos ofrece su total apoyo de la respetable lucha simbólica Legión Fraternal. Y también aprovecho porque estamos de plácemes con todo lo que hemos escuchado hoy, y el hecho de que nos acompañe Jorge y nos ofrezca el apoyo de la respetable lucha simbólica Legión Fraternal también nos llena de orgullo y de esperanza, porque la respetable lucha Legión Fraternal la conocemos desde sus principios, de sus orígenes, ha sido siempre un ejemplo en la lucha, en la integración de las mujeres al trabajo masónico, con un pensamiento siempre progresista, siempre de apoyo a la humanidad, siempre de amor por el progreso, y pues esto nos ayuda mucho. Yo creo que muy pronto vamos a cristalizar este proyecto, esta propuesta del senador César Cravioto Romero, en el sentido de que la masonería pues ya deje de estar siempre divagando. No dudamos de que la lucha espiritual y la lucha por el gnosticismo y todo el esoterismo es muy importante, nos da fundamento y nos da pie a nuestro espíritu, pero pues también hay que dejar, como él bien decía, pues sí, el impulso de la luna y Júpiter y la alineación de los astros y todo esto, pues sí es muy importante, pero también tenemos que pensar aquí en el aquí y el ahora y hacer una actividad que verdaderamente tenga trascendencia notable, que sea fehaciente del esfuerzo progresista y liberal que los masones que se dicen liberales hacen en favor de la humanidad. Luis Landini, querido Luis, eres una piedra fundamental en la construcción de la masonería. Él nos dice al pie y al orden, que es una expresión muy masónica, con la cual denotan los masones que están dispuestos a hacer todo el esfuerzo que la institución les pida. Te agradezco mucho que estés en esas condiciones, Luis Landini. Pedro Córdoba nos manda saludos fraternales, pero un abrazo también para ti con mucho afecto. Edel Espinosa, le parece que ha sido interesante lo que hemos hablado y esto, pues, el hecho de que logramos parecer interesante para Edel Espinosa también es enorgullecedor. Job Maza nos manda saludos. Y también Joel Gutiérrez. Joel, pues caramba, ¿qué puedo decir de Joel Gutiérrez? Ha sido también otra piedra fundamental en el desarrollo no solo de las charlas entretenidas, sino de toda la institución masónica, de todo el trabajo del Rito Nacional Mexicano durante los últimos lustros. Entonces, su presencia, su actividad, su esfuerzo, igual que con Luis Landini, pues le vivimos eternamente agradecidos, porque además es un hombre joven, de pensamiento liberal, que nos da un ejemplo de que no todo es intelectualidad, sino que también se puede aterrizar, por ejemplo, al seno de una familia. Me consta que la familia que ha formado Joel Gutiérrez es una familia que podríamos llamar un modelo de logia familiar. Están haciendo una gran labor por el progreso del género humano, haciendo seres que serán seguramente muy útiles a la sociedad del futuro. Nos manda saludos fraternales, dice, querido Rafael, estimado y querido hermano César, opiniones necesarias para consolidar el proyecto de nación que buscamos, y por supuesto que lo vamos a continuar.
Ya no tuvimos mucha oportunidad de rematar nuestras charlas entretenidas de hoy, porque la verdad a mí ya me parecía estar sacrificando al senador Cravioto. Estaba en su automóvil, traía otras personalidades en su auto y pues tuvo que detenerse en algún lugar para no interrumpirse mucho. Esto, pues ustedes saben las dificultades que se nos presentan cuando queremos echar un ojo al gato y otro al garabato, es decir, por un lado venir atendiendo a la televisión, venir atendiendo al internet, y por el otro lado manejando sin cometer infracciones y producir un accidente. Todo esto es muy complicado y se lo agradecemos, pero era necesario liberarle ya de esta carga. Sin embargo, le agradecemos mucho. Estamos a punto de terminar nuestras charlas entretenidas de hoy y hemos tenido afortunadamente una gran respuesta. Yo les recuerdo a ustedes, queridos amigos internautas, que estas charlas entretenidas tienen como objetivo establecer un puente de comunicación, abrir una puerta o una ventana, como ustedes quieran mencionar, entre el interior oscuro, manejado en tinieblas, de la institución masónica. Se habla de que le llaman las reuniones de los masones, les llaman tenidas, y esto es porque pues están tenues, están como a través de un velo que les oscurece, que impide la visión clara hacia el exterior. Pero pues esto fue organizado hace cientos de años o quizá miles de años. Entonces, con las comunicaciones modernas, con la tecnología actual, con las necesidades que tenemos de comunicación instantánea, las cosas tienen que cambiar. Y cuando nos hablamos como progresistas, nos calificamos como liberales y progresistas, pues no podemos seguir anclados a ningún proceso que nos impida modernizarnos. Así que intrínsecamente estamos obligados a dejar nuestras torres de marfil, a desempolvar nuestro pensamiento, a sacudir todos nuestros rincones oscuros y darle luz, y dar nuevo aire y permitir la entrada de nuevos pensamientos, de gente joven, hombres y mujeres, de nuevos pensamientos que nos vengan a oxigenar nuestra atmósfera de las logias. Y este es el objetivo fundamental de nuestras charlas entretenidas. Hemos querido que se conviertan justamente en eso que decíamos, una ventana, un puente de comunicación que permita la entrada del aire moderno, del aire fresco, del mundo profano, y que permita la salida del pensamiento intelectualizado, del pensamiento razonado, muy bien decantado, de todo lo que se discute filosóficamente al interior de los talleres. Y por supuesto que también tiene cabida el pensamiento esotérico, porque la institución masónica propone el desarrollo integral de los seres humanos. El desarrollo integral del ser humano no podría ser eliminado una parte de su pensamiento, la parte profundamente espiritual, esotérica, misteriosa, la parte religiosa o que tenga que ver con el sentimiento hacia la divinidad. Entonces, todo esto forma el crisol que nosotros podemos entender como ser humano. Y ese desarrollo armónico de todas las partes que componen a un ser humano son la materia de trabajo de la masonería. Así que debemos de entender que todos los aspectos son dignos de ser tratados. No todo es política, no todo es progreso social, sino también viene el progreso individual, interno, espiritual. Y todo esto lo tratamos. Entonces, en próximas tenidas, en próximas charlas entretenidas, vamos a tener invitados que nos vayan dando luz, que nos vayan dando opiniones ligeras sobre toda esta actividad de la institución masónica. Y además, pues si proponemos y ponemos en acción estas ideas, estos planes de apoyo a las autoridades, en algún sentido de apoyo a quienes consideremos dignos de ser apoyados. Y bien decíamos en la charla que tuvimos con el senador Cravioto, hablábamos de que ambos grupos pueden sentirse representados, tanto los liberales como los conservadores. Si actualmente hay algunas logias que añoren la época porfiriana, si hay algunas logias que prefirieran la intervención extranjera, norteamericana, europea o de quien quieran, si prefirieran esa intervención en los destinos de nuestro país, pues también tienen derecho y obligación de manifestarse.
y de exponer sus ideas y de luchar por sus ideales. Pero los que pensamos contrariamente, los que creemos que lo más conveniente es luchar por la libertad, por la soberanía, por la independencia de México, en contra de cualquier intervencionismo, de cualquier imperialismo extranjero, de ya no soportar otro Henry Lane Wilson como embajador norteamericano, de ya no aceptar la intervención de un Poinsett como fue otro embajador norteamericano, de ya no aceptar la intervención clerical en contra de los movimientos progresistas, pues también tenemos la obligación de manifestar nuestro pensamiento y de luchar y esforzarnos por lograr un cambio en la actividad social. Y, ¿por qué no? Pues también no solo acompañar a nuestros funcionarios que estén haciendo las cosas bien, sino exigirles más, pedirles que cumplan realmente con los compromisos, que vean por desarrollo del pensamiento que los hizo llegar al triunfo en las elecciones, que si fuimos los mexicanos, la gran masa más mexicana, las grandes mayorías nacionales, quienes los situamos en sus puestos como funcionarios, les dimos la obligación de respondernos. Y entonces también tendríamos el derecho a exigirles que cumplan con los ofrecimientos, con las expectativas que nosotros hemos fincado en su funcionamiento. Así que, pues dicho todo esto, queridos amigos, yo les agradezco mucho a todos los que nos han acompañado por las redes sociales, que nos han estado en esta transmisión en vivo por Facebook, que nos hayan acompañado, que nos hayan dado sus opiniones, que nos proporcionen sus sugerencias y que nos permitan seguir construyendo estas charlas entretenidas. Yo les invito con mucha fraternidad, con un gran afecto y un gran respeto, a que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en otra de nuestras charlas entretenidas con otros invitados, con un nuevo enfoque, con nuevos temas, pero vamos a estar aquí luchando por dar a conocer nuestras opiniones. El próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, en Facebook, por las líneas de la Gran Logia Independencia número 2, y unas horas después, a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Así que, pues, yo les deseo la mejor de las semanas, les deseo que tengan salud, mucha prosperidad, mucho progreso y mucha paz.